Pax Humana, donde la paz la hacemos todos. En este programa vamos a tener un invitado muy especial, Santiago Quirós. El programa de Pax Humana es una colaboración con la Gaceta de Paz, el periodismo para la paz. Este es un espacio de reflexión y diálogo para construir una cultura de paz, una cultura de excelencia y una cultura de sanación. La temática que exponemos contribuye en todos los sentidos a la investigación, la práctica y la consultoría para forjar educación para la paz, una gobernanza basada en la paz y la resolución de los conflictos libres de conflicto. En el programa exponemos temas actuales de aplicación inmediata a nivel intrapersonal, interpersonal, grupal, internacional y global. Y hoy estamos súper contentos con la presencia de Santiago Quirós. Bienvenido, Santiago. Gracias por estar en nuestro programa. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Pues con el gusto de tener esta oportunidad de participar con Pax Humana, de poder volver a coincidir contigo, aunque sea en estas vías virtuales, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Antes de empezar el programa te comentaba, antes trabajaba de sol a sol, ahora trabajo de Zoom a Zoom y estoy feliz. Estoy feliz de poder platicar contigo y con toda tu audiencia de estos temas que vamos a plantear más adelante. Muchas gracias, Santiago. Pues yo conocí a Santiago en la Feria del Libro de Guadalajara. Yo fui a firmar un convenio con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y Santiago fue a dar una conferencia padrísima y un panel y estuvimos ahí platicando y me encantó la labor que tú haces. Santiago Quirós es un mediador, es un transformador, le decía ahorita, que me encanta la labor que él hace porque emplea la justicia alternativa. Y ahorita nos va a platicar muchísimo más de este tema, mediación y justicia alternativa. Pero antes voy a leer un poquito de su semblanza, en resumido, para que podamos escucharte muchísimo hablar. Él es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Es máster en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales por la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Jurisprudencia, Saltillo. Máster en Educación por el Instituto del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Quítame tantito. Aquí está. Con mención honorífica de excelencia. Es formador de mediadores y conciliadores para la Fiscalía General de la República y las Fiscalías y Poderes Judiciales locales. Mediador certificado, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es facilitador penal certificado y facilitador especializado en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Profesor de cátedra del TEC de Monterrey, del campus Saltillo. Bienvenido, Santiago. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, por favor, para todos aquellos que somos nuevos en este campo, sabemos que la mediación es una de las estrategias o de las herramientas para construir una cultura de paz, aparte de la educación para la paz, de la investigación para la paz, el periodismo para la paz. Cuéntanos qué es la mediación. ¿Cómo la entiende Santiago Quirós? Muchas gracias y gracias por la presentación. Fíjate que la mediación se explica de una manera muy sencilla. Muchas personas creen que por ponerse en medio de dos personas que tienen un conflicto y tratar de ayudarlos a que se pongan de acuerdo, ya están haciendo una mediación. Mediar no es nada más ponerse en medio de dos partes en conflicto. La mediación es un proceso y si hablamos de proceso tenemos que entender que tiene diferentes etapas. Estas etapas ya están muy bien decantadas, ya están muy bien cribadas. Hay diferentes escuelas que plantean objetivos diferentes y caminos diferentes para cómo hacer estos procesos. Los principales que existen, o los más conocidos más bien, es la mediación lineal tradicional harvariana, la mediación circular narrativa y la mediación transformativa. Pero hay otras más como la asociativa, la motivacional. Pero aquí en México la que más se usa es la mediación transformativa y esta tiene, la forma en que la hemos ajustado en el país tiene 5 a 6 etapas. Estas etapas se van transcurriendo con la facilitación del mediador a través del uso de herramientas específicas de la comunicación que parten de ideas importantes como la escucha activa de Rogers, el mensaje yo de Thomas Gordon, entre otras herramientas. Entonces, la mediación es un proceso profesional basado en herramientas científicas que permite que un facilitador, sin decirle a las partes qué hacer, sin emitir juicios, les ayude a que ellos mismos lleguen a una solución dialogada. Eso es la mediación.
Me encanta porque es, como bien dices, una forma alternativa de construir paz o de construir un acuerdo. Y es una Así forma es. que deberíamos de tomar todos en cuenta, en lugar de meternos tal vez a perder el tiempo en un juicio o a perder mucho, sí, a lo mejor a perder mucho tiempo, dinero y esfuerzo. La mediación Así es es. una excelente alternativa para todas aquellas personas que busquen una forma más saludable, más pacífica de resolver sus controversias, ¿verdad? Es verdad. Y si me permites agregar un poquito más, la Por mediación favor. nada más tiene un ámbito para evitar el litigio. La mediación es una forma de relacionarnos porque algunas de sus ideas puedes usarlas como mantra, como dogma. Por ejemplo, cuando estudiamos en mediación teoría del conflicto, hay una observación muy importante cuando estudiamos a John Paul Lederach. Vemos que la persona no es el problema. Cuando tenemos un conflicto, lamentablemente, las personas aprendemos a personalizar el conflicto. Y Sí. una vez personalizado el conflicto, es muy difícil resolver la situación. ¿Por qué? Porque ya no estamos poniendo atención en el problema, estamos enfocados, concentrados en la persona. Entonces, por ejemplo, yo esto le digo a las personas, yo te invito a que estas ideas científicas de que la persona no es el problema, las hagas parte de tu vida. Cuando tengas un conflicto, no intenta no personalizar el problema, porque si no, no se va a poder resolver de manera sencilla. Ahora, la mediación no nada más se puede aplicar, te digo, para la prevención de juicios, para cuestiones de carácter civil, mercantil, penal. La mediación tiene un ámbito de aplicación comunitario, social, y en lo social está también lo escolar, que sería muy importante que las escuelas de todo el país incluyeran de manera ya profesional la mediación entre pares y la mediación con adultos, o sea, con maestros, porque tenemos la oportunidad de generar mejores ciudadanos para el México del futuro. A nosotros tal vez no nos toque ver el resultado del trabajo que hagamos, pero si invertimos al futuro y ayudamos a que más niños y niñas tengan en su abanico de herramientas para resolver conflictos el diálogo profesional de la mediación y las herramientas de la mediación, seguramente tendremos ciudadanos de mucho mejor calidad para nuestro país en 20 años, en 30 años. Claro, me encanta este acercamiento que haces del tema y es importante, aquí quisiera yo recomendar la lectura de John Paul Lederach. Me encanta y me encanta este tema aplicado, por ejemplo, también como dices, a las escuelas o a las mamás o a los papás que estamos muchas veces en casa lidiando con pues, conflicto o con desacuerdos. Y me encanta esto de que dice Lederach de que no, exacto, que no personalicemos, o sea, que la persona no, no lo tome como algo personal porque entonces es más complicado resolverlo. Por eso la importancia de un mediador que viene como neutral a escuchar a las dos partes y buscar los puntos de acuerdo y la forma de negociarlos, los ciertos acuerdos para que todos tengan dignidad. Me encanta esto, les recomiendo un libro que se llama How Not to Take It Personally, cómo no tomarlo personal. Y hay otro libro, ese no lo escribió Lederach, no recuerdo el título, por ahí se los paso en los comentarios. Y me encanta porque los maestros muchas veces tenemos la tentación de decir, eres muy egoísta o no estás compartiendo con tus amigos, qué egoísta. O muchas veces las mamás he escuchado que dicen, eres un niño malo o eres una niña mala. Entonces, la importancia de decir, tus actitudes no están siendo las mejores para resolver este problema. O en este momento tu comportamiento no es el que beneficia al grupo, el que beneficia inclusive a ti mismo. Entonces, despersonalizar el problema, quitarle esa carga personal y decir, hay algo que es lo que estás haciendo, tus actitudes o tus palabras no son las correctas para resolver este problema. En lugar de decir tú eres malo o tú estás mal, sino decir aquí hay algo que tenemos que resolver, pero que Sí. si lo resolvemos acá afuera, entonces todo cambia y todo se mejora. Cuéntanos un poquito de la justicia restaurativa. ¿A qué se refiere este gran tema a nivel local, nacional, internacional? Este tema ha cobrado tanta importancia. Todos estos mecanismos alternativos incluyen la justicia alternativa. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo es esto.
Justicia Gracias. restaurativa. Así es. La justicia restaurativa efectivamente sí es justicia alternativa, es una forma diferente de atender las consecuencias de las conductas que han dañado o que ofenden. Es un tipo de conflicto especial. Los conflictos que dañan a las personas, que dañan la propiedad, que ofenden a las personas, requieren una atención diferente. Entonces, es una forma diferente de atender las consecuencias, de abordar las consecuencias de estas conductas reprochables, que pueden ser delitos inclusive, en el cual van a participar la persona que fue la víctima de la conducta o el ofendido, la persona responsable de llevar a cabo esa conducta, con un facilitador, y en su caso también podrá participar la comunidad, el policía, el papá, la mamá, dependiendo del tipo de proceso de que se trate. Ahorita les explico los principales procesos que existen de justicia restaurativa, pero bueno, es una forma de atender los resultados de esas conductas con la participación de la víctima, el ofendido, el ofensor, el responsable, y en su caso la comunidad, en búsqueda de reparación, pero no nada más de la reparación, de la responsabilización, de la reintegración de la víctima a su comunidad, de la reintegración de la persona responsable también a su comunidad. No queremos excluir a nadie, o sea, no que, por ejemplo, si fuera la escuela, no quisiéramos expulsar a nadie, la recomposición del tejido social. Cuando hay una conducta que daña y ofende, lo que pasa es que se hacen bandos. El que causó el daño, vamos a suponer que es en una escuela y un niño golpea a otro, y entonces los papás hacen bandos, casi todo el gran número de papás se ponen con los papás de la víctima, ¿no? Y demandan y exigen que haya una consecuencia a forma de castigo para quien le pegó al otro niño. En este caso específico sería bueno que tuviéramos procesos restaurativos en la escuela para no excluir a nadie y para que este niño que ha sido víctima tenga oportunidad de volver a encontrar su propia autonomía, porque cuando alguien nos violenta, perdemos autonomía, nos sentimos tristes, nos sentimos que hemos perdido el control, pero le damos a la víctima la oportunidad de retomar el control, de decir cómo se sintió y qué le gustaría que se haga al respecto. Le damos la oportunidad también a la persona responsable, al niño responsable, en este caso que estoy inventando, de escuchar cómo no dañó a una regla, no dañó a la escuela, dañó a José Pérez, que es una persona con emociones y sentimientos y relaciones, y escucharlo permite que entienda el impacto de su conducta y garantiza en cierta medida que no lo va a volver a hacer, porque va a entender que no se trata de algo inmaterial como una regla, como una norma, como la escuela, se trata de una persona. Y esto permite que el niño, en este caso que inventamos, pueda decir cómo va a asumir su responsabilidad, qué va a hacer. A lo mejor ya no puede regresar, nadie puede regresar el tiempo, pero sí a lo mejor puede ofrecer, y te ofrezco además de unas disculpas, voy a hacer esto por ti, voy a ir a hablar con tus papás, no sé. Cada proceso restaurativo tiene resultados diferentes porque depende de lo que las partes necesiten, pero esto va a permitir, a su vez, una vez que se hace la persona responsable, en este caso el niño, permite que se pueda reintegrar con mejor oportunidad a su comunidad. ¿Por qué? Porque ya vieron que se hizo responsable, ya vieron que abordó de manera positiva las consecuencias de su conducta. Y entonces, en vez de rechazarlo, aislarlo y marcarlo para siempre como el golpeador, le damos la oportunidad de que trascienda la situación, de que toda la comunidad pueda trascender la situación. De hecho, Howard Serr dice que una idea que ahora le gusta mucho decir de la justicia restaurativa es la oportunidad de trascender estas situaciones de conflicto que dañan y que ofenden. Entonces, eso es la justicia restaurativa. Tiene diferentes procesos. Los principales son los encuentros víctima-ofensor, la junta restaurativa y los círculos de paz, que a mí me parece que es el proceso restaurativo más que mejores resultados obtienes. Ay, ahorita me platicas un poquito de ese tema. De hecho, quiero tomar un curso de círculos restaurativos y corrígeme si estoy equivocada, pero creo que estas prácticas de justicia alternativa provienen de aquellas comunidades sabias. No sé, por ejemplo, tengo un amigo que terminó su doctorado en McGill, en mi universidad, donde también yo lo estoy terminando mi doctorado,
Y él hizo su tesis sobre esta justicia restaurativa y los tribunales informales que hay en Sierra Leona. Hizo 2 países africanos y como en muchos de estos países, e incluso en nuestras comunidades indígenas, muchas de las resoluciones de los conflictos se llevan a cabo de manera informal en instituciones que no están, digamos, formalmente acreditadas, digamos, ante la ley, pero que para la comunidad tienen el peso moral para resolver un conflicto y para retribuir a la víctima o a la persona que está involucrada en este problema y que el ofensor también tenga una forma de pagar moralmente el daño o pagar económicamente el daño, ¿verdad? O sea, en todos los sentidos. No sé, creo que ahí es donde encontramos toda esa, de ahí proviene a lo mejor toda esta sabiduría de cómo por formas alternativas también podemos llegar a resultados. Y es verdad. sí, me encanta este tema. Para agregar un poquito más a este comentario, fíjate que mi maestro Mike Ledwidge, él tiene una teoría muy padre que se llama la teoría de la bifurcación de la justicia, que explica que todos los seres humanos, por evolución, tenemos insertos en nosotros 2 entendimientos de lo que debe de pasar frente al daño y la ofensa. Un entendimiento es el que teníamos cuando éramos tribus y era para la gente de nuestro grupo. En esas épocas, la supervivencia de cada uno de nosotros dependía de la supervivencia del grupo. Y no era posible que si alguien del grupo cometía un daño o una ofensa, lo expulsáramos. Y para ellos entonces teníamos un tratamiento restaurativo. Le ayudábamos a entender cómo había afectado su conducta la vida de otra persona y le ayudábamos a que remendara esa situación. Pero al mismo tiempo, las tribus tenían tribus rivales y para ellos teníamos una justicia diferente, que era la justicia del enemigo, que actualmente se aplica solamente para la gente que comete delitos. La justicia del enemigo se le aplica a los que cometen delitos y los expulsamos de la comunidad y los dejamos tras las rejas y los dejamos marcados con el antecedente penal para toda su vida. O sea, no nada más los desterramos de la comunidad por un tiempo, sino los desterramos para siempre. Entonces, la apuesta de la justicia restaurativa es que retomemos ese entendimiento restaurativo que tenemos desde siempre, pero lo expandamos a más personas, no nada más para la gente que me es importante, sino para toda la comunidad, porque la supervivencia, buena supervivencia de cada uno de los miembros de las comunidades de este planeta hará que tengamos un mundo más armónico y menos bélico y menos rijoso y menos de venganza. Totalmente, ¿no? Totalmente. Creo que el reto empieza, como bien dices, no podemos solamente ser reductivos en el impacto y en la trascendencia de estos métodos, sino empezar desde la temprana niñez, desde la temprana infancia, a empezar a enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros colegas, a nuestro trabajo, alternativas de cómo resolver los conflictos sin llegar a que escalen. Y ahorita se me viene a la cabeza, muchas escuelas aquí en Nuevo León han tomado la batuta de resolver los conflictos inmediato de forma propositiva entre alumnos o maestros con maestros o padres de familia con maestros. Cada vez nuestras comunidades educativas son lugares más retadores y retadores con respecto a vivir la paz. Entonces, de pronto tenemos estos conflictos maestros con maestros, maestros con alumnos, alumnos entre ellos, padres de familia con maestros. Incluso muchas veces los padres han cometido estos errores de decir, si el maestro no te pasa la materia o si te reprueba, yo voy a ir a la dirección y voy a hacer que corran a este maestro. ¿Qué clase de educación estamos dándole a nuestros hijos cuando les decimos que el maestro le quitamos por completo la autoridad? Estamos de acuerdo que sí puede haber abusos y hay que resolverlos, pero no solamente porque no te gusta la decisión que tomó el maestro con respecto al desempeño bueno, la tarea del maestro es precisamente apoyar, facilitar, incluso corregir cuando algo está mal y buscar que este niño crezca como ser humano y como persona y como académicamente. Entonces, platícanos, Santiago, antes de ir a la siguiente pregunta, yo quiero que todos los maestros que nos están escuchando, los directores de las escuelas, en algunas empresas, trabajo, microempresas, etcétera, que quisieran tu ayuda,
que quisieran tu perspectiva, que quisieran que les dieras una consejería, una consultoría, ¿dónde te pueden localizar, contratar, buscar tu asesoría con todo este conocimiento que tú tienes, con estos métodos de círculos restaurativos, todas las metodologías que tú has aprendido, tú las aplicas en donde pues te llaman? Cuéntanos si tienes tú tienes una organización que se llama Mediare, y cuéntanos cuál es este correo para que la gente que nos está escuchando de una vez vaya tomando nota. Muchas gracias. Sí, fíjate que nosotros como Asociación Mediación y Justicia Restaurativa para Todos, ACE, somos un grupo de personas que queremos que se democratice el uso de los mecanismos alternativos, mediación y justicia restaurativa, especialmente en las escuelas del país, pero también en otros ámbitos como el laboral, con la norma laboral mexicana, la NOM 35 del 2019, los patrones tienen la obligación de generar ambientes de trabajo armónicos. A pesar de que haya conflictos, tenemos que buscar una manera de que haya armonía, en un buen ambiente de trabajo para los trabajadores. Y una forma de hacerlo que hemos propuesto es teniendo la asesoría y el acompañamiento para que tengan círculos laborales, círculos de paz laborales, a efecto de distender los conflictos que pueden irse generando en el lugar donde pasamos casi 45 horas cada semana o más. También para las escuelas, en ciertos estados ya es obligatorio que tengan programas de mediación. En Coahuila, por ejemplo, dice mediación y prácticas restaurativas, y esto es una tendencia que ya no se va a revertir. Entonces también les podemos apoyar con estos programas. Damos desde conferencias hasta consultorías, hasta proyectos para desarrollar centros propios de mediación escolar dentro de las escuelas. Y bueno, ¿a dónde me pueden a mí localizar? Nosotros tenemos un correo electrónico que es información@mediareac.com. Otra vez lo repito, información@mediareac.com, y ahí nos pueden contactar para efecto de poderles dar la información de lo que ustedes quieran desarrollar en su trabajo, en su escuela o en el ámbito en el que se desenvuelvan. El conflicto es parte de la relación humana y tenemos que desarrollar estrategias para abordarlo de manera positiva. Y una de esas estrategias puede estar en la mediación o en la justicia restaurativa. Me encanta, Santiago. ¿Sabes qué decía Gandhi? Mahatma Gandhi decía que el conflicto era la oportunidad para que dos personas o grupos o partes, por así decirlo, se sienten a la mesa, y es la oportunidad inclusive hasta para una amistad. O sea, estamos en desacuerdo, no nos entendemos, este conflicto, digamos, de desacuerdo, nos puede llegar a hacer sentarnos a la mesa y resolverlo de forma positiva, y a lo mejor pues, nos volvemos aliados, o a lo mejor simplemente nada más resolvemos este problema, pero entendemos y entendemos mejor mi punto de vista, el punto tuyo de vista, y los dos los integramos para generar una solución. Hay otros autores como Danesh, H.B. Danesh, que cree que el conflicto es la falta de unidad. Bueno, cada persona y cada scholar o cada pensador, catedrático, tiene su percepción sobre el conflicto, pero definitivamente es algo que vivimos diariamente y que tiene dos opciones: o resolverlo por las vías pacíficas, sentándonos a la mesa, tratando de resolverlo con esta justicia alternativa, con esta mediación, o resolverlo como otras personas han decidido, con violencia. O sea, resolver el conflicto y que escale este conflicto a que genere violencia directa, indirecta, estructural. Entonces, me encanta la idea de que la mediación es la forma propositiva de resolver un conflicto. Cuéntanos, ¿cuáles son los retos más importantes que tiene la mediación y la justicia alternativa, la justicia restaurativa en México, en nuestro México? Gracias. Pues mira, son muchos los retos que tenemos. Para empezar, es un reto de carácter cultural. En nuestro país nos hemos educado en una serie de reglas no escritas que se llaman cultura, que son esas actitudes, costumbres y creencias que un grupo de personas tienen en común. Y si bien la cultura no se puede tocar, sí tenemos reflejos de cultura en la comida, en el vestido, en ciertas reglas de relaciones que tenemos. Y a mí me encanta pensar que también la lotería es un reflejo de cultura. Y uso siempre el ejemplo de la lotería para ilustrar cómo es el reto cultural de la mediación y la justicia restaurativa en México.
En la lotería tenemos diferentes imágenes. El número 1 es el gallo, la última baraja es el sapo. El número 12 de la lotería es la figura de un hombre que está con la camisa desbotonada, con una navaja, casi siempre tiene sangre en el dibujo, un zarape en el brazo para aguantar los embates del enemigo, y le pusimos a esa figura el valiente. Ah, sí, Pero claro. la imagen que estamos mostrando es una imagen de violencia. Entonces, para mí, creo que tenemos confundido en este país la valentía con la violencia, y nuestras respuestas al conflicto son violentas, porque el mexicano es echado para adelante, el Sí. mexicano no se deja. Y entonces, al parecer, siempre estamos buscando al siguiente maciosare para ver, o sea, está buscando al siguiente enemigo, ¿no? El mexicano está paranoico del siguiente enemigo. De hecho, hay un sistema de desconfianzas entre mexicanos que es carísimo para el país. ¿Cuántas fiscalías anticorrupción tenemos? Auditorías superiores y la auditoría de la auditoría de la auditoría por este sistema de desconfianza en el que vivimos. Entonces, el primer reto es de carácter cultural, y la cultura no cambia por decreto. Por eso siempre mi apuesta es con las escuelas, con los niños y las niñas, porque es la forma de incentivar tener un mejor futuro. Ya sabes esa frase que dice que el que planta un árbol a sabiendas de que no se va a sentar a su sombra, ya le entendió a la vida. Y bueno, nosotros también tenemos que entenderle la vida de esa manera. Nosotros, tal Sí. vez como mexicanos, tu generación, nuestra generación, no nos va a tocar ver el cambio cultural, pero sí lo podemos incentivar a través de abordar este relacionamiento, enseñarles a los niños a relacionarse diferente frente al conflicto en las escuelas de todos los niveles de todo el país. Uno. Otro reto que tenemos es el reto profesional. Al principio, cuando se hablaba de mediación y justicia restaurativa, se hablaba desde el romanticismo, porque no había práctica de mediación y justicia restaurativa. Entonces se decía en Estados Unidos así, en Canadá por allá, en Nueva Zelanda así pasó, tal y cual. Pero eso ya no es el caso. Resulta que en los últimos casi 20 años, en el caso de Quintana Roo, y 15, 12 años en el resto de los estados, tenemos poderes judiciales y fiscalías que tienen ya mucha práctica de mediación, y un poquito más recientemente de justicia restaurativa, y que lo hacen muy a menudo, o sea, que tienen una práctica, un conocimiento de la práctica de la mediación y sus efectos. Y entonces ahora necesitamos que los profesionales que capaciten a las siguientes generaciones ya no sea nada más la gente que habla de lo que escuchó en la escuela allá en Estados Unidos, o que fue a Nueva Zelanda y aprendió alguna práctica, sino de los que ya están capacitados y ahora además lo están haciendo, porque ellos ahora tienen más que aportar para que se profesionalice más el tema. Aquí tengo que decir lo siguiente: en la profesionalización de los que capacitamos en este tema, no puede haber tampoco división. Aquí, si estamos promoviendo la cultura de la paz a través de la mediación y la justicia restaurativa, es inviable, impensable, incongruente, y no es íntegro el hecho de que aquí se compita. Aquí tenemos que compartir, como estamos haciendo tú y yo, nos echamos la mano con estos espacios que tú generas de manera tan generosa, y poder apoyarnos entre nosotros nos hace crecer a todos, en vez de estar, ay, no, es que no lo vamos a invitar porque después nos quita nuestro mercado. Esas cosas no son dables en nuestro tema, en nuestro mundo. Es un mundo de colaboración, es un mundo de compromisos, es un mundo donde tenemos que echarnos la mano todos en vez de levantar barreras. Ese es el segundo reto. El tercer reto tiene que ver con que lo público le suelte la rienda a lo privado. Voy a decir por qué. Te voy a comentar que la mediación y la justicia restaurativa para la materia penal y la conciliación en la materia laboral solamente lo pueden hacer órganos del Estado, o solamente hay mediación pública en esos temas. Y a mí me parece tan lamentable que el Estado mexicano, en ese paternalismo infinito, no permita que la gente que está en lo particular, en lo privado, como puede ser Rafa Lobo, no pueda participar en cuestiones de carácter penal. Me parece que no es así. A ver, Rafa Lobo, por ejemplo, sabe mucho más de mediación que el promedio de la gente que está en lo público, ¿no? Entonces, ¿por qué no se les va a permitir a gente que está en lo privado poder participar? Creo que es otro de los retos. Entonces, cultural, profesionalización
y que se acabe ese paternalismo que no permita que haya iniciativa privada en ciertas áreas del derecho. Me encanta que tienes bien identificados los retos. Y en el primero, fíjate que me recordaste cómo es cierto, más bien hay que empezar a educar a los niños, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, en que el valiente, lo primero que hace el valiente es tratar de resolverlo por las vías pacíficas. Y como última instancia, digamos, otra alternativa. Pero siempre empezar a inculcar esta forma de decir, valiente no es el que da el primer golpe o el que completamente responde todo el tiempo, sino valiente es el que también trata, primero, de buscar la concordia, la prudencia, las vías alternativas de resolver los conflictos, el diálogo y todas las cosas positivas. Y me estabas acordando también de que como sí es cierto, muchas cosas, pero también la cultura, como dices tú, a veces dices, no, pues esto no hay forma, ¿verdad?, de cambiarlo, no se toca. Pues somos nosotros, como bien dicen los educadores, los que tenemos todo el potencial, los padres de familia, de ir cambiando estas formas y con nuestro actuar, porque como dicen, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Y si nosotros empezamos a demostrar con hechos quién es el valiente, cuál es una actitud admirable, cuál es una actitud prudente y sana y positiva y que construye en lugar de que destruya, podemos ir empezando a cambiar esta cultura. Me encantó que retomas el tema de cómo nos ha costado tan caro la desconfianza. Yo a veces llegaba en Canadá a pagar algo y le decía, no me vas a dar un comprobante o no necesitas que yo te firme algo. No, ya. Muchas cosas son de palabra, como cuando nuestros, a lo mejor abuelos, o a lo mejor nuestros padres todavía, a lo mejor en algunos momentos lo vivieron, el decir de palabra, la palabra valía, la palabra se honraba. Y eso, imagínate que pudiéramos retomar y volver a eso donde la palabra se honra y las acciones, o sea, no necesitas cámaras para estar comprobando que sí fuiste a pagar, o sí fuiste, imagínate qué maravilla, donde yo les decía, ¿no quieres que te firme algo? ¿Cómo puedo comprobar cómo me vas a comprobar que me pagaste esto? No, pues ya te lo pagué, ya, es todo. Y yo, wow. Y también en Maguilo, muchas cosas vivía yo que yo decía, no puede ser, o perdía algo en el camión o en el metro, perdí la cartera 2 veces, perdí las llaves, mi flauta transversal, y regresaba, todo regresaba, los guantes, la gorra, la bicicleta de los niños se puede quedar en el parque un día entero y regresas y está ahí. Qué maravilla que pudiéramos empezar a construir esta cultura de confianza, de respeto, donde la palabra vale. Así es. Y bueno, me encanta que tengas muy bien identificados los retos para todos aquellos mediadores que estamos en esto y todos los administradores de nuestro país y del sistema de justicia, para que vayan tomando en cuenta todo esto. Así Cuéntanos, además del acceso a la justicia, ¿en qué otros ámbitos se aplican estos procesos de mediación y justicia restaurativa? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, hay muchas áreas de aplicación de la mediación y la justicia restaurativa. Ya les comentaba ahorita en otra intervención que en lo laboral es una gran oportunidad. Esto me lo platicó a mí Mike Ledwich. Muchas de las estrategias que se tienen en el mercado para tener un mejor relacionamiento laboral, no dicen el nombre justicia restaurativa, pero una vez que uno la revisa, se trata evidentemente de filosofía restaurativa dentro del ámbito laboral. Esto permite, nosotros si podemos trasladar algún tipo de proceso como el círculo de paz a el ámbito laboral, no quiere decir que cada día nos tengamos que sentar en círculo todo el departamento de ventas o todo el departamento de adquisiciones. No, quiere decir que tendríamos un esquema para cada cierto tiempo tener estas reuniones que van a ser juntas, pero estas reuniones tendrán o se darán a través del diálogo que permite el círculo de paz o el proceso de círculo. También para las escuelas, no solamente para que los niños aprendan a dialogar, que de hecho algunas escuelas ya tienen, aquí en Coahuila por lo menos ya tienen implementadas algunas de esas estrategias basadas en justicia restaurativa, se llama disciplina restaurativa en la escuela, sino no nada más para esto, sino también para el trabajo colaborativo de los profesores y profesoras, que es una cuestión
fundamental en este siglo en el que vivimos, que las personas, los trabajadores aprendan a trabajar de manera colaborativa y no individual, hacer network entre ellos mismos. El proceso de círculo puede permitir que sea así, pero no nada más ahí. Hay muchos otros ámbitos en que podemos aplicar los procesos de círculo, dependiendo del tipo de círculo que hagamos. Hay círculos de celebración, hay círculos de diálogo, hay círculos de resolución de conflicto, hay círculos para la reintegración de alguna persona que recién regresa a nuestra comunidad después de una convalecencia. Entonces puede ser en tema salud, puede ser en tema escolar, puede ser, además de lo laboral, en temas comunitarios, cuando se tenga que tomar una decisión respecto de, por ejemplo, van a construir un edificio muy pesado cerca de una colonia y los vecinos no quieren porque tienen ciertas preocupaciones, y entonces no podemos hacer una mediación porque son muchas voces las que quieren platicar con la gente del municipio y con los desarrolladores. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un círculo para la toma de decisión. Ese sería un círculo de carácter civil. Entonces, los límites a cómo se puede aplicar son solamente los límites de la imaginación y de la naturaleza del proceso de que se trate. Pero más marcadamente, entonces, te reitero, además del acceso a la justicia, podría ser en la materia laboral, muy marcadamente, y muy marcadamente en la materia escolar, pero también la civil, también puede ser la comunitaria. Me encanta que retomas este tema de los círculos. Cuéntanos si hay algún requisito para hacer un círculo o algunas necesidades básicas, o sea, estos son los prerequisitos para elaborar un círculo, y cuál es el principal objetivo de estos círculos de paz. Es generar acuerdos, la gente se pone literal en un círculo. Cuéntanos un poquito más de eso. Muchas gracias. Mi maestra de círculos, Kay Planis, que la traemos cada año junto con Ricardo Berlanga acá a Saltillo a capacitar, me ha enseñado mucho sobre el proceso de círculo. Si estás invitadísima, nada más que esta contingencia del COVID-19 nos lo permita. Ella ya nos confirmó las fechas para la primera semana de diciembre de este año, pero estamos viendo que no vaya a haber otro regreso de la contingencia como se está previendo por algunas agencias de salud internacionales. Ojalá que no sea así. Pero bueno, no hablemos de cosas que no tenemos el control sobre ellas. Ella ya confirmó que Planis viene. Vamos, esperemos que sea así. El círculo, según las enseñanzas de mi maestra Kay Planis, se llama círculo evidentemente porque sí, la disposición de la conversación es que estamos sentados en círculo, puede ser con sillas o con cojines, todos en círculo y nada que estorbe nuestra vista, no hay una mesa. Puede haber un objeto al centro que permita la concentración y permita que pongamos los valores que queremos aportar a ese diálogo. Se hace a través del uso de un objeto que es la pieza del habla. La pieza del habla es el elemento democratizador de este proceso de círculo. ¿A qué me refiero? La pieza del habla tiene una regla. La regla es, el que tiene la pieza del habla es el que tiene la oportunidad de hablar, y si yo no tengo la pieza del habla, tengo la oportunidad de escuchar. Cuando tengo la pieza del habla, puedo hablar, pero puedo también ofrecer mi silencio. No es necesario que siempre, a lo mejor el tema es muy complejo, no estoy listo para hablar de ello, y entonces ofrezco al círculo mi silencio, y eso también comunica mucho, ¿eh? Hay momentos muy sensibles, muy sentidos en el círculo, donde, por ejemplo, algún trabajador que se sintió ofendido por una actitud del supervisor o del gerente, subgerente, no está listo para decirlo, entonces nada más se queda como con la emoción y pasa el objeto y todo el mundo sentimos la energía de ese momento, ¿no? La está pasando muy mal, ya nos comunicó algo muy importante. También la pieza del habla es el elemento democratizador porque no permite que la conversación se quede como monopolio de una sola persona o de dos personas que se quieran decir cosas entre ellas. Okay. Y entonces, por ejemplo, cuando va a la pieza del habla y va con este trabajador, le llega al trabajador y dice, no, pues es que el gerente es muy prepotente y nunca me da el material para trabajar, dijo muchas cosas, y el gerente está en el otro extremo del círculo, seguramente en ese momento le quiere decir muchas cosas, ¿no? A lo mejor le quiere reaccionar, pero como va pasando el círculo, a lo mejor hasta lo siguiente que vaya escuchando el gerente le permite también encontrar tranquilidad, encontrar mejores palabras y a lo mejor contestar algo diferente a lo que hubiera contestado si hubiera una forma de reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, también el círculo incluye ceremonia. Tenemos que hacer que el círculo sea un momento diferenciado del resto de nuestros días.
Entonces hacemos una pequeña ceremonia que se parece mucho a un momento de mindfulness. El que yo siempre propongo es el de la respiración, ciertos momentos de respiración, o con las campanas tibetanas. Les pido, voy a tocar la campana y quiero que levanten la mano cuando dejen de escuchar el sonido. Todos, pues ahí mismo guardan todo silencio, toco la campana, empiezan a levantar la mano y esto les provoca un momento de conciencia plena, porque se tienen que concentrar en escuchar la campana, y al mismo tiempo es una ceremonia, ¿no?, de inicio o de apertura, y tiene que haber una ceremonia de cierre. Tenemos que siempre hacer que el círculo sea un espacio especial. Entonces tiene que abrirse y cerrarse, tiene que haber el uso de la pieza del habla, la pieza del centro es opcional, pero a mí me gusta mucho usar pieza de centro porque permite que quien no quiere ver a los demás a los ojos pueda estar viendo ahí con comodidad. Estoy hablando, estoy viendo la pieza de centro, ¿no? Y tiene que haber además unas guidelines, unos lineamientos que no son reglas, sino más bien son cómo deseamos que nos comportemos todos cuando estemos en el círculo. Eso se hace la primera vez que nos reunimos y se deja por escrito en un lugar del salón para las siguientes reuniones. Y bueno, puede ser que el círculo empiece con un check-in, que es cómo llegaste aquí, cómo te sientes hoy. Y luego ya después de eso empezamos a tener las conversaciones que nos interesa tener, ¿no? A mí mi círculo más entrañable lo llevé a cabo como facilitador en materia de adolescentes en Torreón, en un delito de homicidio donde un hermano había matado a otro. Imagínate el dolor para la familia, porque la víctima indirecta es la mamá, el papá, la hermana. El adolescente evidentemente fue un accidente, no tenía el deseo de matar a su hermano, pero fue un accidente muy terrible, y estando ya vinculado a proceso, el Ministerio Público pide para el adolescente la pena, no la pena, el internamiento preventivo, porque en adolescentes no hay prisión, hay internamiento. Entonces se pide el internamiento y la mamá grita, ya me quitaron a un hijo, no me quiten a otro. En ese momento la juez de control, que ahora es magistrada, la magistrada María Elisa Valencia, es una excelente juzgadora, y si está viendo esto le mando saludar. Ella le dice, le pido una disculpa a nombre del Estado de Coahuila, usted es la víctima indirecta y la tenemos que tratar así. Y le habló de los círculos, porque yo le había hablado de los círculos. Total, sí, total 3 meses después tuvimos este encuentro, después de 3 meses de preparación, tuvimos este encuentro con las siguientes personas. La persona adolescente, su madre, su hermana, el papá, la psicóloga del DIF municipal de Torreón, que nos apoyó con la parte del duelo, ¿no?, para prepararlos de manera más completa para este diálogo. La vecina, que también se enteró y se impactó mucho por la situación, la policía primer respondiente, la directora de la preparatoria pública a la que iba este muchacho, una maestra de esa preparatoria, 2 ministerios públicos, la defensora de oficio, el administrador del edificio del Centro de Justicia Penal y la propia jueza penal, y un servidor y mi compañera Sara Guerrero fuimos los facilitadores, y durante casi 4 horas estuvimos dialogando, y al final de ese diálogo se obtuvo una solución. Esta solución tuvo forma de suspensión condicional y permitió no nada más que las víctimas indirectas encontraran una forma de seguir trascendiendo la tragedia, sí, sino también que la persona adolescente, hubieras visto, era un rostro al entrar al inicio del proceso, y era una cara muy diferente cuando salimos de este diálogo. Entonces, yo me sentí muy feliz de que tuviéramos este proceso. He hecho otros procesos con papás de niños y niñas, perdón, se congeló, ¿no? No, te decía que gracias por compartirnos esto, es algo maravilloso lo que puede lograrse con un círculo de paz. Así es. El poder del diálogo con estos lineamientos, con estas reglas, creo que puede ser un proceso que lleve a una cultura de sanación. Sí, y bueno, pues también te decía, lo hemos hecho con escuelas. El CAM Laboral 1 de Saltillo
Centro de Atención Múltiple de Saltillo nos pidió hace 2 años que hiciéramos proceso de círculo para los papás de estos niños y niñas que tienen habilidades diferentes. Los papás y las mamás pues tienen preocupaciones muy específicas, ¿no? De qué va a pasar con sus hijos cuando ellos ya no estén. Entonces tienen muchas situaciones que cargan en ellos, y durante 2 meses estuvimos teniendo sesiones semanales de círculo con los papás y pasó algo maravilloso. Lo que pasó es que los papás se quedaron con el círculo, ellos lo continuaron de manera mensual, y hace algunos 8 meses nos invitaron al primer aniversario de los círculos de paz del CAM Laboral 1, y yo me sentí el hombre más feliz del mundo de haber podido dejar la semillita esa ahí. Claro. Muy feliz. Una última experiencia de Mediaré. Mediaré le entregó gratuitamente al Centro de Internamiento Femenil de Saltillo durante algunos meses del año 2018 círculos de paz para las personas privadas de su libertad. En 2 grupos diferentes, cada miércoles íbamos y les regalábamos horas para poder tener esos diálogos. Quedamos con la promesa de regresar, nos hicieron prometerles regresar, aún no hemos podido por la contingencia, evidentemente, pero bueno, estoy muy contento de poder platicar un poquito de este tema que me apasiona tanto, que es la mediación y la justicia restaurativa, y específicamente de los círculos de paz. Me encanta, ya me contagiaste y creo que nos contagiaste a todos los que estamos escuchándote. Estoy encantada. Todas las personas que quieran apoyar, que quieran invitar a Santiago y a Mediaré a su escuela, a su ambiente de trabajo, quieren aprender estas estrategias para resolver los conflictos por las vías pacíficas, por favor, hagan tomen esta oportunidad. Me parece importante, con la situación que estamos viviendo actualmente, hablar específicamente del reto de las empresas y de los trabajadores. Muchas personas están pasándola mal, empresarios, trabajadores, todos estamos con la preocupación de qué va a suceder y cómo le voy a hacer para no tener conflictos de carácter laboral. Ahorita que está la situación así, de que no hay movimiento, no hay producción de riqueza, entonces por ello para la empresa es difícil continuar, y no tenemos tampoco las juntas locales de conciliación y arbitraje. Entonces la recomendación ahorita es que trabajador y empresario lleguen a acuerdos respecto, ya sea de la modificación de las condiciones de trabajo o ya sea de la terminación de la relación laboral, que estos acuerdos los hagan preferentemente con expertos, no nada más en derecho laboral, sino en procedimientos de mediación o conciliación privados, y además que sepan que este acuerdo va a ser más valioso y que les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque cuando reabran las juntas, no sé, en agosto, se van a saturar inmediatamente, y para que empiece el proceso de cualquiera de nosotros, como a lo mejor trabajadores, para que inicie el proceso, a lo mejor estamos pensando que sea hasta septiembre, octubre, por la saturación que va a haber, para que inicie, y entonces va a ser todo este periodo de incertidumbre por no llegar a un acuerdo. Creo que es mejor evitarnos la incertidumbre, evitarnos el dolor de cabeza y generar los acuerdos que correspondan a través de estos procesos que están ya, te digo, muy bien cribados y muy bien establecidos, como la mediación o la conciliación. Pero sí es una invitación para que pensemos que este país requiere de compromiso de todos. El empresario no puede producir riqueza del aire, ¿verdad? Entonces, si no hay ahorita la producción de riqueza, ¿cómo le vamos a hacer? No podemos estar intransigentes ante la situación. Y bueno, pues el decreto presidencial sobre la contingencia dice emergencia de salud, entonces no dice contingencia. La Ley Federal del Trabajo dice que si hubiera contingencia, el empresario, el patrón solo tendría que pagar un mes a los trabajadores que estarían en sus casas, un mes de salario mínimo además, pero no dice contingencia, dice emergencia, y ahí está un gran riesgo de qué van a decidir los tribunales laborales. Yo les pido que mejor se eviten esos riesgos y lleguen a acuerdos. Santiago, por favor, repítenos el correo electrónico o teléfonos de tu organización, por favor, de Mediaré. Sí, muchas gracias. Pues nos pueden contactar a información@mediareac, sin puntos, o sea, seguidito, mediareac.com. Ahí con todo gusto contestamos sus dudas, nos ponemos en contacto para que podamos llevar a la escuela, a su centro laboral o a la institución que usted le interese estos procesos que son tan nobles, tan profundos,
y que tienen el potencial de cambiar la forma en que se relacionan en ese lugar del que usted quiera llevar. Me encanta, muchas gracias, Santiago. También les recordamos a todos los que nos están viendo que nos visiten en Pax Humana y Fundación La Paz Comienza con los Niños en Facebook, Twitter e Instagram. Y nuestro correo electrónico efpmexico@gmail.com. Santiago, aprovechándome un poquito de tu tiempo, un mensaje final que nos quieras compartir, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, me la pasé muy padre esta hora que hemos estado platicando. Y bueno, el mensaje final es el siguiente. Dice un proverbio chino que el mejor momento para plantar un árbol fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Si en tu lugar de trabajo, si en tu escuela tienen este tipo de situaciones, no es un mal momento para que podamos empezar a trabajar. Inclusive a pesar de la pandemia, podemos nosotros, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, hacer conferencias, hacer formación, hacer inclusive mediación a distancia para la resolución de los conflictos. Entonces, la invitación está ahí, plantemos este árbol, que a lo mejor no nos vamos a sentar en su sombra. Es importante que tengamos visión de futuro y pensemos en el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias. Todo lo que atas en la tierra queda atado en el cielo y tiene trascendencia y eco en la eternidad. Me encanta esto no lo había escuchado, plantas un árbol y sabes que no te vas a sentar a la sombra de ese árbol y como quiera decides plantarlo. Esa es la trascendencia que los padres, que los maestros, que los abuelos, que los tenemos en nuestros hijos y las futuras generaciones. Hay que pensar en ese construir, en esa semilla que hay que sembrar hoy para que mañana podamos cosechar los frutos que tal vez no veremos, pero que nuestros hijos, nuestros nietos lo podrán ver. Gracias, Santiago. Sí, gracias. Las escuelas, los trabajos, comuníquense por favor con Mediare y por aquí también dejaremos al calce de este video la información nuevamente para quien quiera comunicarse con Santiago y con Mediare. Santiago me estaba platicando que están capacitando ahorita a muchos profesores, a muchos maestros, a muchos directores de escuelas en estos círculos de paz y en estas metodologías de resolución de conflictos, desde la niñez, la primera infancia, hasta los adultos. Entonces, tomen esta oportunidad. Siempre hay formas de impactar la vida de un niño, de una persona, de cualquiera, cuando sembramos la concordia, la esperanza, la paz y donde se toma en cuenta las voces de todos. Muchas gracias, que tengan muy buen día y que Dios los bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias, Santiago. Gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo.